¿Alguna vez te has preguntado si existe una alabanza tan poderosa que pueda traer sanidad incluso en los momentos más oscuros? La Biblia declara en 2 Crónicas 20:22: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los enemigos y fueron derrotados. Este versículo no solo narra una victoria militar, sino una verdad espiritual profunda. Hay poder sobrenatural en la alabanza cuando proviene de un corazón rendido. Hoy exploraremos cómo, en este año 2025, la alabanza puede convertirse en un arma divina capaz de romper cadenas de enfermedad, abatimiento y desesperanza. Te mostraremos cómo activar este poder espiritual en tu vida, guiándote a través de promesas bíblicas que revelan la conexión entre adoración sincera y sanidad. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti a través de la alabanza? Hay momentos en la vida en los que las palabras ya no alcanzan. El diagnóstico fue claro. La medicina no tiene más opciones. El cuerpo está cansado. La esperanza parece diluirse lentamente. ¿Qué puede hacer una persona frente a una situación así? Para muchos la enfermedad se convierte en un cuarto cerrado, oscuro, lleno de temores y pensamientos que consumen el alma desde dentro. Pero la Biblia nos muestra algo completamente diferente. Un principio espiritual que rompe las cadenas de la desesperanza, la alabanza. En medio de las batallas más difíciles, cuando todo parece perdido, Dios nos ofrece una herramienta que no depende de fuerzas humanas, ni de medicamentos, ni de entendimiento lógico. En 2 Crónicas 20:22 se nos dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los enemigos y fueron derrotados. No fue el ejército, no fue la estrategia, no fue la fuerza humana, fue la alabanza. Lo que derrotó al enemigo en esa historia no fue un arma física, sino una expresión espiritual de confianza absoluta en Dios. Esta es la misma verdad que sigue vigente en el año 2025. La alabanza sigue siendo hoy más que nunca un canal directo hacia la intervención divina. Pero no cualquier tipo de alabanza. No estamos hablando de repetir palabras vacías o de cantar por costumbre. Hablamos de una alabanza nacida en lo profundo del alma. Una alabanza que brota no cuando todo está bien, sino precisamente cuando todo parece derrumbarse. Es esa alabanza la que toca el corazón de Dios y activa el cielo a favor del que sufre. Pensemos por un momento en Pablo y Silas, presos en Filipos, golpeados, encadenados, humillados. Humanamente lo más lógico hubiera sido quejarse, llorar, rendirse, pero hicieron algo diferente. Hechos 16:25 nos dice: a eso de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. En vez de maldecir, bendijeron. En vez de rendirse, adoraron. Y algo sucedió. Un terremoto sacudió los cimientos de la cárcel, las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. La alabanza provocó una intervención sobrenatural. Ahora bien, tal vez tú no estés en una cárcel literal, pero puede que estés prisionero de una enfermedad, de un diagnóstico, de un dolor constante, de una medicina que ya no surte efecto. La buena noticia es que el principio sigue siendo el mismo. Donde hay adoración sincera, hay libertad. Donde hay alabanza genuina, hay poder para romper cadenas invisibles. Porque la alabanza no es solo música, es una declaración de fe en medio de la oscuridad. Es proclamar que Dios sigue siendo Dios, aunque el cuerpo duela, aunque el informe médico sea negativo, aunque el futuro parezca incierto.
Hay quienes creen que alabar es una actividad reservada para cuando todo está en calma, pero la palabra de Dios nos muestra lo contrario. Salmos 34, 1 dice: bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. No dice que bendecirá solo en los días buenos, sino en todo tiempo, incluyendo el tiempo de enfermedad, de debilidad, de agotamiento emocional. Es precisamente en esos momentos cuando la alabanza se convierte en un arma espiritual, una que no solo toca el corazón de Dios, sino que también transforma el interior del que la pronuncia. La ciencia moderna ha comenzado a descubrir algo que la Biblia ya reveló hace miles de años. Varios estudios han demostrado que cantar, especialmente en un contexto espiritual, reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, eleva la dopamina, mejora la oxigenación del cerebro y puede incluso fortalecer el sistema inmunológico. Pero esto no es nuevo. El rey David ya lo sabía. Por eso escribía salmos aun cuando huía por su vida, cuando estaba rodeado de enemigos, cuando su alma estaba turbada. Él sabía que la alabanza no era una forma de ignorar el problema, sino una forma de enfrentarlo desde otra dimensión. En Salmo 42, 5 leemos una conversación interna que refleja el estado de muchos. ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aquí vemos a alguien que está abatido, turbado, probablemente enfermo o afligido, pero que decide alabar. No porque lo sienta, sino porque lo necesita. Esa es la clave. La alabanza no siempre nace del gozo. Muchas veces nace de la determinación. Una decisión firme de no rendirse al dolor ni al temor. Muchas personas hoy en día buscan métodos alternativos para enfrentar el sufrimiento físico y emocional. Terapias, técnicas, tratamientos. Y aunque algunos pueden ser útiles, ninguno se compara con el poder de la alabanza que fluye del Espíritu. Porque cuando el ser humano adora, se alinea con el cielo y esa alineación tiene consecuencias. Isaías 61:3 nos habla del manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Ese intercambio sucede cuando adoramos, cuando alzamos la voz no para quejarnos, sino para reconocer que Él sigue siendo digno, aun cuando todo a nuestro alrededor nos grite lo contrario. Hay una historia poderosa en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel estaba rodeado por enemigos. No tenían fuerza para pelear. El rey Josafat clamó a Dios y recibió una respuesta inesperada. No tendrían que luchar, solo debían alabar. 2 Crónicas 20:21 relata que puso cantores delante del ejército que alababan diciendo: alabad al Señor porque su misericordia es para siempre. Esa fue su estrategia, ir al frente de la batalla con cánticos. Y cuando lo hicieron, el enemigo se confundió, se destruyó a sí mismo y el pueblo no tuvo que levantar un arma. ¿Te imaginas lo que sucedería? Sí, en lugar de rendirte ante el dolor, empezaras a levantar tu voz en alabanza. Si tu casa, en lugar de ser un lugar de silencio y desesperanza, se convirtiera en un altar de adoración, el enemigo no sabe cómo responder ante una alabanza que nace en medio de la enfermedad. Porque él espera que te queje, que te deprima, que maldiga. Pero cuando adoras, estás desarmando sus planes. Estás poniendo a Dios en el centro. Y cuando eso sucede, lo imposible comienza a ser posible. Hay testimonios reales, actuales, de personas que en medio del tratamiento médico, mientras recibían quimioterapia, entonaban alabanza. Personas que en hospitales, postradas en cama, decidieron no dejar que su espíritu se apagara. Cantaban, a veces solo con sus labios, porque la voz ya no salía, pero lo hacían. Y en muchos de esos casos, los médicos no podían explicar la mejoría. No siempre era una sanidad instantánea,
pero sí una paz sobrenatural que transformaba completamente el proceso. La alabanza no solo cambia el cuerpo, cambia el alma. En el Salmo 22:3 se nos revela un misterio glorioso. Tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Dios no solo escucha la alabanza, Él habita en ella. Donde hay alabanza, hay presencia divina. Y donde está la presencia de Dios, la enfermedad no puede reinar, porque su presencia trae vida, consuelo, dirección, sanidad. Este principio no ha cambiado. En 2025 sigue siendo real. Cada vez que eliges adorar, estás invitando a Dios a habitar en tus circunstancias. Y cuando Él entra, todo comienza a alinearse a su voluntad perfecta. Por eso es tan importante no depender de las emociones, porque muchas veces no sentirás ganas de cantar. El dolor será fuerte, las noticias serán malas, el cuerpo estará débil. Pero si decides alabar, estás diciendo: Señor, confío en ti, aunque no lo entienda. Esa es la alabanza que transforma, esa es la que llega al trono de Dios con un aroma especial. Salmos 50:23 afirma: el que sacrifica alabanza me honra, y al que ordena su camino le mostraré la salvación de Dios. No dice el que canta cuando todo está bien, sino el que sacrifica alabanza, porque alabar en medio del dolor es un sacrificio. Uno que toca el cielo. Tal vez nadie te lo ha dicho antes, pero tu voz tiene poder. No necesitas ser cantante, no necesitas saber entonar perfectamente. Lo que importa es el corazón. Hay algo que se libera cuando levantas tus manos, cuando entonas, aunque sea un susurro, cuando repites verdades eternas, aunque tu cuerpo esté cansado. El enemigo no puede resistir una casa que ha decidido convertirse en un altar de adoración. La atmósfera cambia, el ánimo cambia, el espíritu se renueva, porque donde hay alabanza hay vida. Este puede ser tu momento. Quizás llevas semanas, meses o incluso años esperando una respuesta. Tal vez las oraciones parecen no tener eco, pero has probado alabar, no como un acto religioso, sino como un clamor desde el alma. Como lo hizo Job, quien luego de perderlo todo se postró y dijo: el Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Eso no fue resignación, fue adoración. Fue fe en su máxima expresión. Una fe que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios sigue siendo bueno, aun cuando el mundo se derrumba. Y tal vez esa es la llave que estás necesitando, una llave que no abre puertas físicas, pero que abre los cielos. Una llave que no cambia el diagnóstico de inmediato, pero que cambia tu interior, tu perspectiva, tu fortaleza. Porque cuando alabas, estás diciendo: mi espíritu no está enfermo, aunque mi cuerpo lo esté. Mi fe no está vencida, aunque las circunstancias digan lo contrario. Yo sigo creyendo, yo sigo adorando, yo sigo esperando en el Dios que puede hacerlo todo. La alabanza no es un escape, es una confrontación directa al dolor. Es mirarlo a la cara y decir: tú no gobiernas mi vida. Dios lo hace. Es transformar tu cuarto en un santuario. Es hacer que tu debilidad se convierta en fuerza. Es reconocer que aunque el milagro aún no llegue, tú no dejarás de proclamar su nombre, porque sabes que cada palabra de adoración que sale de tu boca está escribiendo una historia nueva, una historia de fe, de resistencia, de esperanza, una historia donde la enfermedad no tiene la última palabra, porque Dios sigue siendo el autor del final, y ese final aún no ha sido escrito. Cuando el profeta Isaías entró al palacio con la sentencia, no hubo lugar para interpretaciones. Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. No fue un presentimiento ni una opinión médica, fue palabra directa de Dios. Para el rey Ezequías, la noticia no solo era devastadora, era definitiva. Sin embargo, su reacción no fue la resignación. La Escritura relata que volvió su rostro a la pared y oró al Señor. Pero ese momento no fue solo un acto de súplica, sino
también un acto de rendición profunda, adornado con alabanza nacida del quebranto. Isaías 38 nos muestra la escena completa. La respuesta de Ezequías no fue ruido emocional ni manipulación espiritual. Fue clamor reverente, fundamentado en su relación íntima con Dios. Te ruego, oh Señor, que hagas memoria de que he andado delante de ti con verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que es bueno ante tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Esa oración no fue solo una súplica por vida, fue un acto de entrega, de confianza, de reconocimiento total del carácter de Dios. Su corazón no se endureció, no se rebeló, no se paralizó. Se volvió hacia Dios en adoración genuina. Cuando alguien se encuentra frente a un dictamen final, sin alternativas médicas, sin opciones visibles, el alma se queda desnuda ante Dios. Ya no se trata de méritos ni de fuerza. Lo que queda es la disposición del corazón. En ese lugar invisible, donde las palabras ya no son suficientes, lo que habla más fuerte es la postura del Espíritu. Y lo que Ezequías hizo no fue solo orar, fue alabar a Dios desde su agonía, porque la alabanza no siempre es música. A veces es llanto, a veces es silencio, a veces es una oración quebrada que declara la soberanía divina por encima de la sentencia humana. La respuesta del cielo fue inmediata. Antes de que Isaías saliera completamente del patio central, la voz de Dios lo detuvo. Vuelve y di a Ezequías: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Isaías 38:5. La intervención no fue producto de una técnica ni de una estrategia ritual. Fue resultado de un corazón quebrantado que sabía que solo Dios podía revertir el veredicto. El rey no trató de negociar con Dios. No exigió, no reclamó, se postró espiritualmente y permitió que su adoración hablara más fuerte que su enfermedad. Ezequías entendía algo que muchos han olvidado, que la alabanza, cuando nace en medio del dolor, tiene un peso especial en el cielo. La alabanza no solo exalta a Dios, también expone la condición del corazón humano. Cuando todo está bien, alabar es fácil. Pero cuando la vida se reduce a un suspiro, cuando la salud se convierte en un hilo frágil, y aún así se exalta el nombre de Dios, esa alabanza trasciende lo natural, porque revela una fe que no se basa en los resultados, sino en la fidelidad inquebrantable del Creador. En Isaías 38, 18 a 19, el mismo Ezequías expresa su convicción: porque el Seol no te saltará, ni la muerte te alabará, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, este te dará alabanza, como yo hoy. Estas palabras no son solo una declaración poética, son una teología de la adoración desde la fragilidad humana. Él comprendía que mientras hay aliento, hay propósito, que la vida misma tiene como fin supremo exaltar a Dios. Por eso pidió vida, no por temor a morir, sino para seguir alabando al Dios que lo sostenía. La sanidad que recibió no fue solo física, fue una restauración total. Su espíritu fue renovado, su esperanza fue restaurada, su propósito fue prolongado, porque la alabanza que ofreció en el momento más crítico de su vida abrió una brecha entre lo natural y lo eterno. Y Dios respondió, no porque Ezequías fuera perfecto, sino porque su clamor estaba lleno de verdad, integridad y reverencia. La Escritura no nos deja duda. El cielo reacciona cuando la adoración es real, cuando el corazón reconoce que fuera de Dios no hay plan alternativo. Este principio es clave para quienes enfrentan enfermedad en este tiempo. Las voces externas pueden dictar resultados. Los especialistas pueden emitir sus conclusiones. Las estadísticas pueden mostrar probabilidades mínimas.
Pero cuando hay alabanza verdadera, esa que se eleva aún con lágrimas, esa que no se detiene aunque el cuerpo tiemble, esa que reconoce la majestad de Dios en medio del valle de sombra, entonces se activa algo en el plano espiritual que supera toda lógica humana. No es manipulación, es alineación. No es control, es rendición. Hay un detalle que no puede pasar desapercibido. La enfermedad de Ezequías fue real. El diagnóstico era irreversible. Y sin embargo, Dios lo revirtió. No porque el profeta se equivocara, sino porque el clamor del rey cambió el curso de los acontecimientos. Esto revela que hay sentencias que no son definitivas, sino que están sujetas a la respuesta del corazón humano. Cuando la alabanza se levanta desde lo profundo, el cielo puede volver a hablar. Y cuando Dios vuelve a hablar, la historia cambia. En muchas ocasiones lo que impide ver la intervención divina no es la gravedad de la enfermedad, sino la dureza del corazón, el orgullo, la desesperanza, la queja, el desánimo persistente se convierten en barreras. Pero cuando esas barreras caen y el alma se desnuda delante de Dios en humildad reverente, entonces hay espacio para que el poder del Espíritu Santo se manifieste con libertad. La alabanza es precisamente esa actitud que desarma toda resistencia interior, porque pone a Dios en el centro y desplaza al temor, al diagnóstico, al pronóstico humano. Ezequías no alabó como una estrategia para obtener un milagro. Alabó porque reconocía que la vida misma tenía sentido solo si estaba conectada al propósito eterno de Dios. Su alabanza no fue condicional, fue una respuesta a la revelación de la grandeza divina, incluso cuando la muerte parecía inminente. Y en ese nivel de entrega, donde no hay exigencias ni condiciones, el poder de Dios se despliega con total autoridad. La alabanza en tiempos de enfermedad no debe ser impulsada por la emoción del momento, sino por la convicción de quién es Dios. Por eso, alabar no es ignorar la realidad, es someterla a una verdad más alta. Cuando el alma decide magnificar al Señor, está declarando que su voluntad prevalecerá, que su plan es perfecto y que su poder no tiene límites. Esa es la posición espiritual que Ezequías adoptó y fue suficiente para que el cielo interviniera con una palabra de restauración. En 2025 este principio no ha perdido su vigencia. Hay diagnósticos que parecen sentencias finales, pero la Escritura nos muestra que Dios no está limitado por el tiempo, por la ciencia, ni por los límites humanos. Cuando el corazón se rinde en alabanza genuina, aún la sentencia más firme puede ser revocada, porque lo que Dios busca no es una respuesta perfecta, sino una entrega verdadera, una rendición sin reservas, una voz que diga: aunque mi carne desfallezca, mi espíritu te exaltará, porque tú eres mi porción para siempre. Salmo 73, 26. La historia de Ezequías no es una excepción aislada, es una revelación del carácter de Dios. Un Dios que escucha, un Dios que ve, un Dios que responde, no desde la obligación, sino desde su infinita misericordia. Y esa misericordia se activa cuando hay un corazón dispuesto a alabar, aún sin garantías. La alabanza no es moneda de cambio, es expresión de rendición. Y en ese terreno, Dios se manifiesta con poder. Frente a la enfermedad, la adoración no es un recurso débil, es una declaración contundente de quién tiene el control. Por eso, la alabanza verdadera no necesita escenarios, ni música, ni emociones elevadas. Solo necesita un espíritu que se humilla ante el Creador, reconociendo que toda vida proviene de Él y que solo Él puede sostenerla. Esa actitud es la que transforma las habitaciones de hospital en santuarios, los suspiros en cánticos, las lágrimas en sacrificios agradables a Dios. Ezequías vivió 15 años más, pero más importante que el tiempo añadido fue la transformación espiritual que ocurrió en ese encuentro.
El milagro no fue solo biológico, fue espiritual. Porque la alabanza que ofreció en el momento más oscuro se convirtió en el testimonio más profundo de su fe. Y Dios lo honró. Porque Dios siempre honra al que lo honra. No con fórmulas humanas, sino con respuestas divinas que superan toda expectativa. Este es el principio que se mantiene firme hoy. No importa cuán severa sea la enfermedad, si hay alabanza que nace del quebranto y se eleva con reverencia, el cielo escucha. Porque Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Salmo 51:17. La adoración genuina sigue teniendo acceso directo al trono. Y desde ese trono todavía fluye poder para sanar, restaurar y prolongar la vida de quienes se rinden a su voluntad con espíritu reverente. Cuando la alabanza nace de un alma que no se rinde ante el diagnóstico, sino que se postra ante la soberanía de Dios, entonces ya no se trata de sobrevivir, sino de vivir con propósito, de adorar con cada aliento, de convertir el dolor en un altar, de entender que mientras haya vida, hay un llamado, y ese llamado es glorificar a aquel que lo sostiene todo con su palabra poderosa. El secreto de Ezequías no fue una fórmula nueva, fue la vieja verdad que atraviesa toda la Escritura. Dios responde a la alabanza sincera, no porque debamos convencerlo, sino porque al alabarlo lo reconocemos como el único digno de toda autoridad. Y cuando Él es entronado en nuestra adoración, entonces la enfermedad ya no tiene la última palabra. La alabanza que nace del corazón no solo conmueve los cielos, sino que activa los milagros en la tierra. En los evangelios, la relación entre alabanza, fe y sanidad se revela como un patrón espiritual inquebrantable. No es la repetición de palabras lo que libera el poder de Dios, sino la actitud de un alma que adora en medio de la necesidad. Jesús no actuaba movido por el ruido de la multitud, sino por la fe visible en quienes sabían postrarse antes de recibir cualquier respuesta. La alabanza era más que gratitud, era fe expresada con acción. Era un lenguaje espiritual que anticipaba el milagro incluso antes de que ocurriera. En Mateo 15:22 encontramos a una mujer cananea que suplicaba por la liberación de su hija, atormentada por un demonio. Jesús guardó silencio, incluso pareció rechazarla. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella no discutió ni retrocedió. Se postró y dijo: Señor, ayúdame. En esa postura de adoración Jesús percibió algo más profundo que insistencia. Percibió fe. Su respuesta fue inmediata: oh mujer grande, es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. La sanidad vino después de la postración. El milagro se desató cuando su alabanza mostró la convicción de que solo Jesús podía obrar. Este principio se repite con la mujer que padecía flujo de sangre. Había gastado todo en médicos y no mejoraba. Pero al ver a Jesús se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. En Mateo 9:21 se recoge lo que pensaba: si tocare solamente su manto, seré salva. No hubo palabras, pero su acción fue una forma de adoración. Una fe silenciosa que proclamaba que Él tenía poder. Jesús no solo notó su contacto físico, Él percibió una virtud que había salido de Él, una conexión invisible entre fe y poder. Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. El lenguaje de la alabanza no necesita música para ser auténtico. Puede expresarse en un acto de reverencia que nace del convencimiento absoluto de que Dios es suficiente. Jesús nunca ignoró la fe manifestada a través de la adoración. En cada encuentro con los necesitados, Él distinguía entre quienes pedían y quienes adoraban. El centurión que vino por su siervo no pidió desde la autoridad, sino desde la humildad. Reconoció la autoridad espiritual de Cristo. Su declaración: solo di la palabra y mi siervo sanará,
fue un acto de adoración. Jesús quedó maravillado y dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mateo 8:10. El siervo fue sanado en la misma hora, no porque se presentaran argumentos convincentes, sino porque había una fe que reconocía la supremacía de Jesús con absoluta rendición. La fe que se expresa en la alabanza no depende del resultado inmediato, no exige, no condiciona, no negocia, simplemente cree. Y esa creencia se manifiesta no solo con palabras, sino con actitudes que proclaman: tú eres Dios, independientemente de lo que yo vea. En Lucas 17, 10 leprosos clamaron a Jesús. Todos fueron limpiados, pero solo uno regresó a glorificar a Dios. Jesús le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Su alabanza no fue una obligación religiosa, fue una expresión de convicción. El acto de regresar y glorificar selló no solo su sanidad externa, sino su restauración interior. En cada uno de estos encuentros, la sanidad fue la consecuencia de una adoración anticipada. Los que se postraban, los que reconocían, los que glorificaban, recibían algo más que un cambio físico, recibían transformación espiritual. Porque la alabanza tiene ese efecto. Conecta la necesidad humana con la suficiencia divina. No eleva la voz por desesperación, sino por certeza. No busca convencer a Dios, sino alinearse con su voluntad perfecta. La fe expresada en alabanza trasciende las emociones. No depende del ambiente, del estado físico, ni del ánimo pasajero. Es una convicción que se manifiesta con entrega, una decisión voluntaria de exaltar al Creador, aunque el dolor persista. Por eso Jesús respondía a quienes no esperaban el milagro como recompensa, sino como consecuencia natural de confiar en su carácter. Esa es la fe que agrada a Dios, la que no necesita ver para creer, la que no espera la sanidad para alabar, sino que alaba como prueba de que la sanidad ya ha comenzado. En Marcos 10:46, Bartimeo, ciego y marginado, oyó que Jesús pasaba. No podía ver, pero clamó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo reprendieron, pero él alzó más su voz. Su insistencia no fue una súplica vacía, fue una declaración de quien creía que era Jesús. Llamarlo hijo de David era reconocerlo como el Mesías prometido. Esa es la esencia de la alabanza: reconocer lo que otros no ven, proclamar lo que aún no ha llegado, rendirse a una verdad que solo el Espíritu puede entender. Jesús lo llamó y al hacerlo le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Él respondió: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. El milagro no comenzó cuando Jesús habló, sino cuando Bartimeo adoró con su voz lo que sus ojos no podían ver. El Evangelio según Juan ofrece otra dimensión. En el capítulo 11, ante la tumba de Lázaro, Jesús lloró. Pero antes de ordenar que se removiera la piedra, levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Esta oración fue una alabanza anticipada. Jesús no esperó ver a Lázaro resucitado para glorificar al Padre. Lo hizo antes. Porque la fe verdadera alaba en medio de la tumba, aun cuando todo indica que es demasiado tarde. Esa es la clase de fe que trae vida a lo que estaba muerto. La conexión entre alabanza, fe y sanidad no es un misterio reservado para los más espirituales. Es un principio revelado abiertamente en la vida y el ministerio de Cristo. No hay un solo caso de sanidad en el que la fe no haya estado presente. Y en muchos de ellos esa fe se manifestó como una adoración profunda, consciente, decidida. Por eso Jesús no solo sanaba cuerpos, Él restauraba identidades, levantaba espíritus, reconstruía la dignidad, porque donde hay fe expresada en alabanza, hay transformación completa. Cuando se eleva una alabanza verdadera, el alma se posiciona en fe. No espera condiciones perfectas.
No exige respuestas inmediatas. Alaba porque cree. Y esa fe activa la respuesta divina. No por mérito, sino por alineación con el diseño celestial. Porque Dios honra al que le honra. No con recompensas temporales, sino con manifestaciones eternas de su presencia y poder. En el contexto del 2025, donde la incertidumbre médica, los diagnósticos complejos y las crisis de salud se multiplican, el poder de la alabanza sigue siendo inalterable. No importa cuán avanzada esté la enfermedad, ni cuán complejo sea el pronóstico. Cuando el espíritu humano decide alabar, está manifestando una fe que se eleva por encima de los límites naturales. Y esa fe, tal como lo demostró Jesús una y otra vez, sigue siendo la clave para que lo imposible se convierta en testimonio de gloria. Alabar en medio del dolor no es insensatez, es fe madura. Es comprender que el Dios que creó el cuerpo también puede restaurarlo. Es proclamar que Él no ha cambiado, que sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es abrir el corazón sin reservas, sin condiciones, sin temores. Porque quien alaba desde la enfermedad está confesando con su alma que Dios ya está obrando, aunque el cuerpo aún no lo sienta. La alabanza no es solo un acto devocional, es una manifestación profética. Habla de una realidad que el mundo no puede ver, pero que el Espíritu ya ha comenzado a experimentar. Cada palabra que exalta a Dios en medio de la aflicción es una declaración de que la fe sigue viva. Y donde hay fe viva, hay esperanza. Y donde hay esperanza, hay sanidad en camino. Porque la fe no es pasiva, es acción. Y su expresión más elevada es la adoración. Las promesas de Dios no están sujetas a síntomas, están ancladas en su fidelidad. Por eso quien alaba no lo hace por lo que siente, sino por lo que sabe. Y lo que sabe es que Dios es sanador, que su voluntad es buena, que su poder es real. El acto de levantar la voz en adoración mientras el cuerpo sufre es una ofrenda que el cielo no desprecia. Es la evidencia de una fe que ha sido refinada por el fuego y que al salir del horno resplandece con más fuerza. Jesús dejó claro que todo es posible para el que cree, pero esa creencia no es una afirmación mental, es una rendición espiritual. Y se expresa con mayor claridad cuando en lugar de queja, el alma canta. Cuando en lugar de rendirse, el espíritu se postra. Cuando en lugar de guardar silencio, se eleva una palabra que dice, tú sigues siendo digno. Esa es la fe que sana, que restaura, que transforma. La alabanza más poderosa no es la que se canta en escenarios, sino la que se entona en el silencio de la lucha. La que surge cuando la lógica ya no tiene respuestas. La que se mantiene cuando los informes médicos son negativos. Esa alabanza es una espada espiritual. Rompe tinieblas, abre caminos. Declara que Dios tiene la última palabra. Y cuando esa palabra es pronunciada desde el cielo, nada permanece igual. Hay una transformación que ocurre cuando el alma se entrega en alabanza. Una transformación que no comienza en el cuerpo, sino en una dimensión más profunda, donde la mente se aquieta, el espíritu se exalta y el cuerpo empieza a alinearse con el cielo. No es una emoción pasajera, es una obra invisible que produce efectos visibles, porque quien verdaderamente alaba no solo está hablando con Dios, está entrando en una atmósfera donde la enfermedad pierde autoridad, donde el cansancio se convierte en fuerza y donde el quebranto encuentra consuelo. El mundo no puede explicar esto, porque la alabanza no responde a las leyes naturales. No se origina en lo que se ve, sino en lo que se cree. No se sostiene por lo que ocurre afuera, sino por lo que se afirma adentro. Y ese interior es donde Dios comienza su obra. El alma que alaba se libera del peso que oprime, la mente que se rinde en adoración
deja de alimentarse del miedo, de la ansiedad, del dolor, y empieza a beber del río de paz que fluye desde Tomé, el trono de Dios. David lo entendía cuando escribió: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Salmo 32, 3. El silencio lleno de angustia lo estaba destruyendo. Pero en contraste también escribió: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Salmo 145, 1. En esos momentos de exaltación la opresión se rompe, el espíritu se eleva, y lo que parecía una carga imposible de llevar se convierte en una oportunidad para contemplar la fidelidad divina. El que alaba no niega su dolor, lo transforma. Cuando el alma se conecta con Dios en alabanza, algo cambia también en la mente. El pensamiento deja de girar en torno al problema y empieza a enfocarse en la verdad. Y la verdad es que Dios sigue siendo el mismo. No cambia con los informes médicos. No se debilita con los diagnósticos. No se retrasa por la gravedad de la situación. Su poder no depende de nuestras circunstancias. Por eso alabar es también renovar la mente. Romanos 12, 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa renovación ocurre cuando dejamos de pensar desde el temor y comenzamos a pensar desde la fe. Hay pensamientos que enferman, hay palabras que cargan de angustia, hay ambientes que asfixian. Pero cuando la alabanza llena el ambiente, el pensamiento se aclara. La atmósfera cambia, no porque se niegue la realidad, sino porque se proclama una realidad superior. Isaías 26:3 declara: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa paz no es una evasión emocional, es una señal de que el espíritu está en orden, de que el alma ha dejado de pelear y ha comenzado a confiar. Y ese descanso interno tiene consecuencias externas. La ciencia reconoce que la ansiedad debilita el sistema inmunológico, que el miedo constante altera los procesos del cuerpo, que el estrés prolongado deteriora funciones esenciales. Lo que los estudios médicos ahora comprueban, la Escritura lo ha dicho desde siempre. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Proverbios 17:22. El cuerpo responde al alma y el alma responde a la voz del espíritu. Por eso, cuando el espíritu se alinea con Dios y lo exalta, el cuerpo comienza a experimentar descanso. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, no solo en sentido espiritual, sino también físico. Cuando la alabanza inunda los pensamientos, cuando la mente repite palabras de fe en lugar de frases de derrota, cuando el ambiente se llena de exaltación en lugar de queja, entonces la enfermedad comienza a perder espacio. La tristeza no encuentra dónde echar raíces. El miedo no halla lugar para esconderse. Porque la alabanza no deja espacio a las tinieblas, las desplaza, las rompe, las silencia. La Escritura no habla de alabanza como un evento ocasional, habla de alabanza continua, como un estilo de vida, como una respiración del alma. Hebreos 13:15 dice: ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Siempre. No solo cuando hay fuerzas, no solo cuando el cuerpo responde, siempre. Porque la alabanza constante crea un clima donde lo eterno gobierna lo temporal, donde lo divino invade lo humano, donde el poder de Dios se hace tangible. Cuando se alaba, el espíritu se fortalece. Se recuerda a sí mismo quién es Dios. Se levanta en medio de la fragilidad, encuentra dirección cuando el camino parece cerrado.
El alma que adora no se paraliza, avanza aunque sea de rodillas, camina, aunque duela, persevera aunque tiemble, porque la alabanza no es un himno, es una decisión, una voluntad sometida, una rendición que declara: tú sigues siendo Dios. Y cuando esa declaración se mantiene firme, el cuerpo comienza a seguir el liderazgo del espíritu. La enfermedad ya no tiene la autoridad final, el cansancio ya no es dueño de la última palabra. La opresión mental comienza a disiparse porque el espíritu toma el control. Y cuando el espíritu toma el control, el orden vuelve, no por autosugestión, sino por alineación divina, porque lo que ocurre dentro de nosotros determina lo que se manifiesta a través de nosotros. Salmo 103 es un llamado del alma al alma misma. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Esa proclamación no es teoría, es mandato, es dirección, es afirmación de lo que Dios ha prometido hacer. Y al recordarlo, el alma se vigoriza, el espíritu se afirma, el cuerpo recibe esperanza. Porque no hay palabra de Dios que regrese vacía. Y toda palabra que salta su poder y su verdad comienza a abrir camino en medio de la adversidad. La alabanza no es un escape, es una confrontación, no es una evasión emocional, es una estrategia espiritual. Porque mientras el enemigo espera que el sufrimiento calle la voz del creyente, la alabanza lo desconcierta. Espera que el dolor paralice, pero la adoración levanta. Espera que la mente se rinda, pero la exaltación la fortalece. No hay argumento que se mantenga firme cuando el alma proclama la grandeza de Dios con convicción. El efecto de la alabanza no termina en lo espiritual, también impacta lo emocional. El temor se disipa, la angustia se reduce, la desesperanza se transforma, porque la alabanza recuerda a la mente lo que el alma ya sabe. Y al recordarlo, se disipan las tinieblas del pensamiento. Se rompen ciclos de... You came in slow, red skirt, black boots, tap on the towel, eyes like what you do. I was all talk, you cut straight through. One step, one glance, now I'm caught by you. Hey, don't tease me close like that. One little move got me in a trap. Hands in the air, heart on cue. Say my name once, I'm gone for you. Olé. You got me. Olé. Don't stop. Olé. You got me. Right at the top. Say my name, babe. Say it again. Olé. You got me. I can't pretend. You laugh like fire, I talk in smoke. You bite that lip, I lose my joke. Palm to palm, now step for step. You pull me close like a secret kept. Gold on your skin, blood in my drum. One little twist and I'm undone. Hey, don't tease me close like that. One little move got me in a trap. Hands in the air, heart on cue. Say my name once, I'm gone for you. Olé, you got me. Olé, don't stop. Olé, you got me. Right at the top. Say my name, babe, say it again. Olé, you got me. I can't pretend. I try to play cool. You
dans la poussière, j'avance sans toi. Tes mots glissent, moi je tiens bon. Sous la peau ça brûle, ça fait des noms. Sur ma veste, des traces de nuit. Sur mes mains, le goût de l'oubli. Mais quand je tombe, je me relève. Le cœur en feu, le menton qui lève. Et ça monte encore. Dans ma poitrine, un vieux décor. Je serre fort, je serre les dents. J'entends le sang frapper devant. Carte de feu, carte de feu. Je lis la braise au fond de tes yeux. Carte de feu, carte de feu. Tu veux me perdre, je veux mieux. Carte de feu, carte de feu. Je danse debout dans le vent, dans le creux. Carte de feu, carte de feu. Si tout s'écroule, j'en fais du jeu. Du jeu. Du jeu. Ah, j'ai vu l'hiver sur les balcons. Des mains tendues puis des déraisons. Des promesses pliées dans le couloir. Des silences plus lourds que le soir. Toi tu voulais me voir flancher. Moi j'ai appris à tout encaisser. Chaque cicatrice a son refrain. Chaque coup bas me montre le chemin. Et ça monte encore. Comme une lame au bord du corps. Je garde le feu, je garde le nom. Même au fond du dernier salon. Carte de feu, carte de feu. Je lis la braise au fond de tes yeux. Carte de feu, carte de feu. Tu veux me perdre, je veux mieux. Carte de feu, carte de feu. Je danse debout dans le vent, dans le creux. Carte de feu, carte de feu. Si tout s'écroule, j'en fais du jeu. Du jeu. Du jeu. Laisse parler les murs. Laisse tomber l'eau. Moi j'ai la gorge pleine et le poing plus haut. Si tu me cherches, viens sans détour. J'ai mis ma peine au bord du jour. Carte de feu, carte de feu. Je lis la braise au fond de tes yeux. Carte de feu, carte de feu. Tu veux me perdre, je veux mieux. Carte de feu, carte de feu. Je danse debout dans le vent, dans le creux. Carte de feu, carte de feu. Si tout s'écroule, j'en fais du jeu. Du jeu. Du jeu. De ansiedad. Se reconstruye la paz. La fe no es una negación del problema, es una afirmación de la promesa. Y la alabanza es su manifestación sonora. Cuando una persona alaba en medio de la enfermedad, está proclamando la verdad con su voz, con su mente, con su cuerpo. Cada palabra pronunciada desde el Espíritu establece un nuevo orden, porque lo que se pronuncia en fe tiene poder creador. Así fue el principio. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Lo que se dice en alabanza no es un deseo, es una afirmación de fe. Y esa fe comienza a modelar la realidad. Primero en el interior, luego en el entorno. Por eso un cuerpo cansado puede ser restaurado cuando la mente se rinde en adoración. Un corazón abatido puede ser levantado cuando el Espíritu proclama la grandeza de Dios. Una vida debilitada puede encontrar dirección cuando la alabanza reemplaza la confusión. Porque la alabanza conecta todo el ser con su origen. Y el origen del ser humano no es la enfermedad, es la gloria de Dios. Fuimos creados para exaltar, para reflejar su luz, para vivir en comunión con Él. Cuando el alma regresa a ese propósito, todo lo demás comienza a ordenarse. El cuerpo recupera fuerza. La mente se libera de cargas. El espíritu se eleva por encima de la circunstancia. Y en ese lugar la sanidad comienza, no como un evento aislado, sino como una restauración integral. La enfermedad ya no define, el diagnóstico ya no encarcela, el pasado ya no limita, porque la presencia de Dios se manifiesta donde hay alabanza. Y donde Él está, hay plenitud de vida. El enemigo puede intentar tocar el cuerpo, perturbar la mente, sembrar desesperanza, pero no puede resistir un corazón que adora con verdad. Porque esa alabanza activa la presencia divina. Y donde está su presencia, hay libertad. Segunda de Corintios 3:17 dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esa libertad incluye libertad del temor, del desánimo, del peso emocional que agota. Y también incluye libertad para que el cuerpo empiece a sanar, para que el alma comience a descansar.
para que el futuro vuelva a tener sentido. La alabanza no necesita condiciones, no espera ambiente, se activa desde el interior y cuando lo hace toca las 3 dimensiones del ser humano, espíritu, alma y cuerpo, porque Dios no obra por partes, su obra es completa y Él honra a quienes lo honran con sus labios, con sus pensamientos, con su actitud. Quienes alaban desde su fragilidad están declarando que creen en la suficiencia divina y esa fe se convierte en un canal por donde fluye la vida. El alma que aprende a alabar en el valle no olvida quién es Dios en la cima. La mente que se disciplina en adoración no cede fácilmente al engaño. El cuerpo que habita en un ambiente de adoración encuentra descanso, aún en medio de la batalla. Y ese descanso no es debilidad, es fortaleza renovada, es esperanza viva. Es señal de que la alabanza está cumpliendo su propósito, alinear todo el ser humano con la voluntad de Dios. Esa voluntad es buena, agradable y perfecta. Esa voluntad incluye sanidad, restauración, paz, gozo, no como ideas lejanas, sino como realidades que comienzan a manifestarse desde el momento en que el espíritu decide adorar, aunque el cuerpo aún tiemble. Esa decisión cambia el curso de todo lo demás. Porque cuando se honra a Dios con alabanza, su presencia se manifiesta. Y cuando su presencia se manifiesta, todo lo demás empieza a alinearse con su diseño original. Hay momentos en los que el alma no tiene palabras, el cuerpo no tiene fuerzas y la mente parece incapaz de sostener una sola promesa. Es en ese tipo de oscuridad donde la alabanza deja de ser melodía y se convierte en sacrificio. No nace del gozo ni de la plenitud. Surge del quebranto, del vacío, del clamor que reconoce que aunque no hay respuesta visible, Dios sigue siendo digno. Porque la alabanza más pura no es la que se eleva cuando todo está bien, sino la que se entrega cuando ya no queda nada. El Salmo 34:18 declara: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esta cercanía divina no es un consuelo poético, es una promesa viva. Dios no está lejos del dolor, no se esconde cuando el alma se parte en pedazos. Él habita en medio de la adoración. Y si esa adoración es un sacrificio que nace del quebranto, su presencia desciende con más poder. Hebreos 13:15 nos llama a ofrecer sacrificio de alabanza. No dice alabanza fácil, no dice alabanza conveniente, dice sacrificio, porque hay momentos en los que alabar cuesta lágrimas, cuesta entrega, cuesta rendición, pero es precisamente ese costo el que hace que la alabanza tenga peso eterno. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente, heridos y atados en el fondo de la prisión, no había razón visible para cantar. Sin embargo, la Escritura dice que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Hechos 16:25. Esa adoración en medio del dolor no fue ruido desesperado, fue fe manifestada, fue un acto de guerra espiritual, fue una rendición voluntaria al poder de Dios, aun cuando las circunstancias gritaban derrota. Y fue precisamente esa alabanza la que desató el terremoto, abrió las puertas de la cárcel y rompió las cadenas. Porque cuando el alma alaba desde el quebranto, algo se rompe también en el mundo espiritual. Las cadenas que no ceden ante el clamor se deshacen ante la adoración. Los muros que no responden a la lógica se derrumban ante la fe que canta. La oscuridad que intenta apagar la esperanza retrocede cuando el espíritu decide exaltar al Dios que nunca cambia. No porque el dolor desaparezca de inmediato, sino porque la alabanza hace que Dios se manifieste con poder en medio de ese dolor. El Salmo 51:17 afirma: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado,
Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esta es la promesa que sostiene a quienes alaban cuando todo parece perdido. Dios no desprecia esa voz temblorosa que apenas puede pronunciar su nombre. No ignora ese canto entre lágrimas, no rechaza esa declaración que nace no del triunfo, sino de la herida. Porque esa alabanza es auténtica, no está contaminada por la autosuficiencia, no está disfrazada de religiosidad. Es alabanza cruda, desnuda, sincera. Y es precisamente esa sinceridad lo que hace que el cielo se abra. Porque mientras el mundo valora la fuerza, Dios responde al quebranto. Mientras otros esperan resultados, Él honra la fe que canta sin garantías. Esa es la alabanza que sana. No porque sea perfecta, sino porque es verdadera. No porque provenga de un lugar cómodo, sino porque se eleva desde lo profundo de un corazón que aún en su dolor no ha dejado de creer. Cuando el mundo se tambalea bajo la presión del caos, cuando la salud se convierte en una constante batalla y el futuro parece tamborilear entre incertidumbre y temor, la alabanza deja de ser una opción espiritual para convertirse en una urgencia del alma. En 2025, las señales se han intensificado. Las enfermedades no solo afectan cuerpos, sino que invaden emociones, destruyen paz, erosionan la fe. Y ante esa oleada de confusión, Dios sigue esperando lo mismo de siempre. Un pueblo que lo exalte por encima de lo visible, que eleve su voz no como eco del miedo, sino como proclamación de su gloria. El libro de Habacuc 3:17-18 describe el tiempo exacto que vivimos. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa declaración no nació de la abundancia, sino del despojo. No fue pronunciada después de la victoria, sino en medio del colapso. Y fue precisamente esa alabanza lo que colocó a Habacuc en el centro mismo de la fidelidad divina. Porque en tiempos de colapso, lo que sostiene al creyente no es la explicación, es la adoración. No es el entendimiento racional, es la decisión espiritual de decir, tú sigues siendo Dios. El momento actual no permite tibieza, la oscuridad es cada vez más evidente, la enfermedad más desafiante y los corazones más frágiles. La alabanza auténtica no solo es un refugio, es una respuesta profética, es la manera en que el pueblo de Dios se levanta contra lo que amenaza y proclama con su adoración que el reino de los cielos no ha sido alterado, que el trono permanece intacto, que el poder de Dios no ha menguado, que su mano no se ha acortado y que aún en medio de la aflicción Él sigue sanando, sigue restaurando, sigue respondiendo al clamor que brota de labios rendidos. La alabanza en este tiempo es urgente porque está siendo reemplazada por voces que solo repiten el miedo. El diagnóstico se ha vuelto el discurso dominante. La desesperanza se ha infiltrado en la rutina. Y muchos han olvidado que cuando se exalta el nombre de Dios, se sacude la tierra. Que cuando un alma adora, el cielo se mueve. Que cuando un corazón quebrantado se rinde en alabanza, los muros internos se desploman. Por eso ahora más que nunca se necesita una generación que adore con convicción, no por lo que siente, sino por lo que cree. Salmo 22:3 dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Esa verdad sigue vigente. En medio de hospitales, de diagnósticos complejos, de noches sin respuesta, la presencia de Dios se manifiesta donde hay adoración. No es una teoría devocional, es una realidad espiritual. La atmósfera cambia, la mente se aquieta, el cuerpo comienza a descansar, porque donde Él habita todo lo demás comienza a alinearse con su verdad. Y en un tiempo donde tantas voces intentan definir el destino del hombre, la alabanza vuelve a levantar la verdad eterna, que Dios tiene la última palabra.
Es urgente alabar porque el silencio del alma es un terreno fértil para la desesperanza. Cuando no se exalta a Dios, otros tronos se levantan. El trono del dolor, el trono del temor, el trono de la duda. Y esos tronos exigen sacrificios. La paz se desgasta, la esperanza se marchita, la fe se retrae. Pero cuando el alma decide alabar, esos falsos tronos se desploman. Porque nadie puede ocupar el lugar de Dios cuando Él es entronado con alabanza. En 2025 la alabanza es un arma, un escudo y un lenguaje profético. Es el lenguaje de los que no se conforman a la apariencia de este siglo, sino que renuevan su entendimiento para proclamar que hay un reino inconmovible que gobierna por encima de todo. Y en ese reino la sanidad no es una ilusión, es una promesa. El Salmo 103 sigue diciendo con autoridad: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Ese versículo no es pasado, es presente continuo. Dios no ha dejado de sanar, pero busca corazones que lo adoren en espíritu y en verdad. No corazones que canten por costumbre, sino que alaben desde el espíritu, desde lo profundo, desde la convicción absoluta de que su poder sigue intacto. Cada generación ha sido llamada a adorar, pero no todas han sabido alabar en medio de la tormenta. Esta generación está siendo preparada para algo mayor. Y la alabanza que se forja en medio del quebranto, en medio del diagnóstico, en medio de la pérdida, será la alabanza que marque el rumbo espiritual del tiempo que viene. No se trata de canciones, se trata de rendición, no se trata de estilo musical, se trata de corazón humillado. Se trata de reconocer que aún cuando el cuerpo tiembla, el alma puede exaltar. Que aunque las fuerzas falten, la adoración puede elevarse. Que aunque la mente grite confusión, el espíritu puede proclamar: tú reinas y tú sanarás. Y esa declaración no solo consuela, abre puertas, derriba fortaleza, revierte diagnósticos, porque el poder de la alabanza no está en el volumen, sino en la verdad que proclama. Y esa verdad es esta: Dios sigue sanando, Dios sigue obrando, Dios sigue escuchando a los que en medio de todo todavía se atreven a alzar su voz y decir: santo, santo, santo es el Señor, Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cuando la alabanza se convierte en una forma de vida, la enfermedad pierde su dominio. Porque ya no se trata solo de cantar, sino de habitar en un estado constante de rendición, donde cada pensamiento, cada palabra y cada suspiro exaltan al Dios que sana desde adentro. No es solo el cuerpo el que espera ser restaurado, es el propósito, la identidad, la visión espiritual que tantas veces han sido afectadas por el peso del dolor. En 2025, más que pedir por sanidad, Dios está llamando a su pueblo a vivir desde la plenitud de su presencia. Y esa plenitud comienza donde la alabanza no termina con una canción, sino con una vida que proclama: todo en mí bendiga su santo nombre. Porque cuando el alma vive para alabar, la enfermedad no tiene la última palabra, el miedo no tiene asiento y el enemigo no tiene herencia. Este es el tiempo de restaurar no solo la salud, sino el altar. De levantar una generación que no espera milagros como eventos, sino que vive en la atmósfera donde los milagros son inevitables. Y esa atmósfera es la alabanza que nunca cesa.